Hola amigos de Logical, ¿cómo estás? Hoy, viernes 9 de agosto, un día muy importante para todos nuestros queridos postulantes a la Universidad de Ingeniería. Hoy se ha dado el examen de Física y Química, el tercer examen de este proceso de admisión 2019-2 y Logical, como siempre, aquí acompañándote en este camino porque logres el ingreso a la Universidad de Ingeniería. Es por ello que aquí tu amigo Luis Trillo viene para brindarte el solucionario del examen de admisión, el solucionario de las 20 preguntas de química que han venido el día de hoy. Cuando lo resolvamos vas a darte cuenta que mucho de todas esas preguntas forman parte de los consejos que te he dado en los videos que tenemos aquí en Logical para ti, de tal manera que si nos has estado siguiendo, muchos de esos consejos brindados en nuestras clases virtuales habrán servido para que hoy logres el objetivo que es ingresar a la uni. Sin más preámbulos, muchachos, súbete conmigo al bus de la química que hoy tenemos el solucionario del examen a la uni 2019-2. Entonces, vamos a empezar con la pregunta número 21. Te voy a leer la pregunta y vamos a ver qué podemos hacer en este ejercicio. Dice, en un laboratorio se desarrolla el análisis químico para determinar la masa contenida de clorato de potasio en cierto mineral. Para ello, se calienta el mineral y se produce la siguiente reacción, la reacción conocida del clorato de potasio. Dice que el oxígeno generado, esta reacción va a generar oxígeno, se va a medir y ocupa un volumen de 0,67 litros a 20 grados Celsius y 756 milímetros de mercurio. Nos piden hallar la masa en gramos de clorato de potasio contenidos en la muestra del mineral. Entonces, muchachos, en este casito, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo siguiente, si ustedes pueden apreciar, el problema nos manifiesta la reacción del clorato de potasio, donde el oxígeno que se libera va a encontrarse en ciertas condiciones de presión, volumen y temperatura. Si yo conociese cuánto oxígeno se ha generado, puedo conocer cuánto clorato de potasio se ha utilizado, pues eso es lo que me pide el problema. Por lo tanto, con los datos de presión, volumen y temperatura, para el oxígeno vamos a utilizar la ecuación universal de los gases, el pavo ratón. Presión por volumen, número de moles por la constante y por la temperatura absoluta. De tal manera que, como tenemos de datos la presión, el volumen y la temperatura, lo único que hacemos es reemplazar. Tenemos que la presión es 756 milímetros de mercurio, el volumen 0,67 litros. Eso nos va a permitir hallar el número de moles de oxígeno, R, la constante universal cuando esté en milímetros de mercurio, 62,4, y la temperatura nos dice que era 20 grados Celsius, más 273 porque hay que pasarlo a Kelvin, tendríamos 293. Operando de aquí vamos a obtener el número de moles de oxígeno, el cual nos estaría dando 0,027 moles aproximadamente. Con esa cantidad de moles podemos determinar por estequiometría la masa de clorato de potasio, de tal manera que para la masa nosotros sabemos que es por cada mol su respectiva masa molar. Como tengo 2 moles, sería 2 por 122,5 gramos de clorato de potasio. Esto se va a relacionar con la cantidad de moles de oxígeno producido, que en este caso sería 3 moles de oxígeno. Como ya hemos determinado las moles de oxígeno por la ecuación universal de los gases, que hemos determinado 0,027 moles de oxígeno, entonces eso nos dará una masa de clorato que denotaremos como X.
Regla de 3 y determinamos la masa de clorato, que en este caso nos saldrá aproximadamente 2,26 gramitos. Y con ello tendríamos la respuesta a la pregunta 21. Con ello, alternativa para nuestro ejercicio, la letra C de casita. ¿De acuerdo? Entonces, en esta pregunta, la clave sería la letra C. Como puedes apreciar, hemos calculado las moles de oxígeno y luego de la reacción, por estequiometría, la masa de clorato de potasio. Vamos a la pregunta número 22, una pregunta teórica vinculada al concepto de sólidos. De acuerdo, vamos a hablar sobre el estado sólido. Dice, respecto al estado sólido, nos piden indicar verdadero o falso. Hablan sobre que considerando el ordenamiento de las partículas, los sólidos se pueden clasificar en cristalinos y amorfos. Y eso obviamente es verdadero. ¿Por qué? Recuerda que, primera proposición, en general, vamos a hablar de los sólidos. Vamos a recordar a los sólidos y de ahí vamos a recordar qué ocurre en ellos y con ello determinaremos las alternativas del examen. Entonces, en el estado sólido, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, muchachos, en el estado sólido, lo primero, que dependiendo de su ordenamiento molecular, tenemos dos tipos de sólidos, ¿de acuerdo? Tenemos los sólidos cristalinos y tenemos los sólidos amorfos, ¿de acuerdo? Los sólidos cristalinos y los sólidos amorfos. En los sólidos cristalinos, recuerden que debe haber un ordenamiento geométrico regular, un ordenamiento geométrico establecido, ordenamiento atómico regular, un ordenamiento atómico regular, y dependiendo del tipo de estructuras a unir, pues vamos a tener 4 tipos de sólidos cristalinos. Tenemos el sólido molecular, el sólido iónico, tenemos el sólido metálico y tenemos el sólido covalente, ordenado en función a su energía, a su temperatura de fusión. ¿De acuerdo? Recuerda que el sólido molecular tiene menor punto de fusión que el iónico, que el metálico y que el covalente, respectivamente. Entonces, eso es lo que yo tengo que recordar respecto a los sólidos cristalinos. Presentan ordenamiento atómico regular y tenemos el molecular, el iónico, el metálico y el covalente. A diferencia del sólido amorfo, que no presenta ordenamiento regular. ¿De acuerdo? No hay un ordenamiento entre las estructuras. Sólido amorfo. El sólido amorfo simplemente no presenta ordenamiento en su estructura, y por ahí empiezan a aparecer propiedades como la isotropía, ¿de acuerdo? No presenta ordenamiento en su estructura, ¿de acuerdo? Y aparece propiedades como la isotropía, ¿de acuerdo? Entonces, considerando ese detalle de que el estado sólido lo podemos dividir en sólidos cristalinos y sólidos amorfos, la UNI que nos presentó dice, con respecto al estado sólido, verdadero o falso, primera proposición, considerando el ordenamiento de partículas, los sólidos se consideran en cristalinos y amorfos. Por lo tanto, la primera proposición será verdadera. Segunda proposición, nos dice, en un sólido amorfo, las partículas no presentan un ordenamiento geométrico. Eso es verdadero. No hay ordenamiento en su estructura. Tercera proposición, nos dice,
En función a las fuerzas de enlace, los sólidos cristalinos podemos considerarlos iónicos, podemos considerarlos metálicos, podemos considerarlos covalentes atómicos y podemos considerarlos moleculares. Por lo tanto, sería verdadero y con ello la alternativa sería la letra D de dedo. Clave para esa pregunta, la letra D. ¿De acuerdo? Entonces, profe, lo podemos clasificar en cristalinos y amorfos. Podemos considerar de que el amorfo no tiene ordenamiento. Y tercero, que dependiendo del tipo de enlace, lo podemos calificar en molecular, iónico, metálico y covalente a los sólidos cristalinos. Por lo tanto, respuesta, la letra D de dedo. Y eso en la pregunta número 22. Vamos a la pregunta número 23. Vamos por aquí a la pregunta 23. Cachimbo, en la pregunta 23 nos hablan de un diagrama de fases. Nos hablan de un diagrama de fases. El diagrama de fases que nos mencionan, un diagrama simple donde tenemos el eje de presiones, el eje de temperaturas y solamente las curvas que separan a los respectivos estados de la materia. Vemos por aquí la curva que ha presentado la universidad y por acá Cachimbo le dan los siguientes puntos. Él es el punto A, por acá nos ponen un punto conocido como X, por acá nos ponen un punto Y nos dicen que hay un fenómeno que va de X a Y. Entonces, si nosotros recordamos el diagrama de fases, que tengo que verificar que estas curvas han determinado los estados de la materia. Profe, por acá tenemos al sólido, por acá tenemos al líquido y por acá tenemos a la fase gaseosa. Dividido, si tomamos por acá de repente el punto crítico, en la fase vapor, acá tenemos la zona vapor y acá tenemos la zona gas. De tal manera que acá no te olvides, está el líquido y acá tenemos al sólido. Listo. Tomando en cuenta ese criterio, la UNI que nos plantea. Primera proposición. En el punto A, las tres fases se encuentran en equilibrio. Y justamente lo que yo puedo determinar para el punto A es que el punto A es el llamado punto triple, ¿no? ¿Qué viene a ser el punto triple? Viene a ser el punto de coexistencia de las tres fases a ciertas condiciones de presión y temperatura. Entonces, ese punto de coexistencia de las tres fases, conocidos como el punto triple, es lo que nosotros vemos en el esquema como el punto A. Por lo tanto, la primera proposición sería verdadero, porque ahí coexisten las tres fases de la sustancia a mencionar. Segunda proposición nos dice, respecto al punto X, la sustancia se encuentra en estado sólido. Si yo verifico, eso sería verdadero. En X, ¿en qué estado se encuentra la sustancia? En estado sólido. Por lo tanto, verdadero. Tercera proposición nos manifiesta que el cambio por el cual la sustancia pasa de X a Y se denomina congelación. De X a Y. Profe, si el proceso es de X a Y, en ese sentido, lo que estoy yendo es de sólido a líquido. Estamos yendo de sólido a líquido. Y si yo estoy haciendo un cambio de sólido a líquido, a ese fenómeno se le denomina fusión. Cambio de estado de sólido a líquido. Y no congelación,
como planteaba la universidad. Por lo tanto, acá sería falso y nos piden cuáles son las proposiciones correctas. Entonces señalamos por aquí que son correctas en este caso la proposición 1 y la proposición 2. La proposición 1 y la proposición 2. Con ello, alternativa clave la letra D de dedito. Y con eso ya estamos viendo la pregunta número 23. Como ves, cachimbo, aplicación de la teoría del diagrama de fases. Acá concepto de estado sólido y acá fusión entre estado gaseoso y estequiometría. Vamos, cachimbo, con la pregunta número 24, que es una de las preguntas más operativas del examen del día de hoy. Pregunta número 24. La pregunta número 24 nos habla de dos combustiones completas, nos dice el problema 24. Para poder analizar el poder calorífico de una mezcla formado por 60 moles de propano y 40 moles de butano, te dan dos reacciones químicas ahí. ¿De acuerdo? Donde te mencionan que en el reactor debe haber un 20% en exceso de ¿qué? De oxígeno. Ese problema es muy parecido a lo que años atrás ha venido cuando hacían la pregunta del anhidrido eftálico. Recuerden por ahí cuando se ha practicado de exámenes pasados, el anhidrido eftálico lo mencionaban con un 10% en exceso. Entonces, por ahí va la tendencia al problema del día de hoy. Muchachos, nos daban las siguientes ecuaciones. Nos mencionaban al propano, ¿de acuerdo? El propano gaseoso más el oxígeno gaseoso. Obviamente la combustión completa va a generar dióxido de carbono más agüita. Acá es donde tienen que tener mucho cuidado, cachimbos. Tal vez tú por ahí dejas de lado el concepto del agua, pero recuerden que en una combustión completa, básicamente el agua aparece en estado líquido. Sin embargo, acá para esta ecuación, la UNI está considerando al agua en estado gaseoso. Claro que lo correcto era poner V, por ahí de repente hacemos esa salvedad, porque el agua lo encontramos en vapor. Lo correcto es V, pero bueno, vamos a tomar el criterio de UNI, que lo ha puesto como estado gaseoso. ¿Por qué, profe, tengo que tener en cuenta esto? Para considerarlo en el grupo de sustancias gaseosas. ¿De acuerdo? Tenemos la otra reacción, que es en base al butano. Butano en fase gaseosa más oxígeno reacciona por combustión completa y también la UNI dice, oye amiguito, vas a considerarlo al agua como gas. Al agua como gas. Entonces, muchachos, no podemos hacer estequiometría si las ecuaciones no están balanceadas. ¿De acuerdo? 3 carbonos, acá por 3, 8 hidrógenos, acá por 4, 6 y 4, 10, acá por 5, para balancear los oxígenos y acá queda la unidad. En el caso de la ecuación del butano, 4, acá también 4, 10, acá también 5, y vas a hacer que el oxígeno sea impar. 8 por aquí, 5 por aquí, 13. Ah, me conviene entonces que esto sea múltiplo de 2. Entonces tendría 8 carbonos, acá por 8, tendría 20 oxígenos, acá por 10, y eso va a hacer que 10 y 16, 26, genere 13 oxígenos. De tal manera que ya tengo las dos ecuaciones balanceadas. Entonces, con ello, ¿qué es lo que vamos a establecer? Primero el dato del problema. Dice, te doy 60 moles de propano y 40 moles de butano. Entonces, por acá tengo 60 moles de propano y por acá 40 moles de butano. Profesor, puedo aplicar estequiometría recordando que las moles son proporcionales a los
coeficientes. Profe, de 1 a 5, de 1 a 5. Acá tendría 300 moles. Profe, de 1 a 3, acá tendría 180 moles. Profe, de 1 a 4, acá tendría 240 moles. Análogamente en la parte inferior, profe, de 2 a 13, profe, acá es por 20 para que me dé 40, entonces por 20, acá voy a tener 260 moles. Profe, L es el cuádruplo de él. Si acá era 40, acá será 160 moles. Profe, L es el quíntuplo de él. Entonces acá serán 200 moles. Y de esa manera ya tengo todas las moles utilizadas en el proceso antes y después. Solo que con un pequeño detalle. El problema que dice, para asegurar la combustión completa, dice el problema, tienes que tener 20% de oxígeno en exceso. ¿Eso qué va a implicar? Lo siguiente, pues muchacho. En la combustión yo tengo cierta cantidad de oxígeno, que es la que ha entrado para reaccionar tanto con el propano como con el butano. Si ustedes se dan cuenta, solo se ha utilizado 560 moles. Pero como el problema dice que tienes que trabajarlo con un 20% en exceso, entonces mira lo que va a pasar. Para el oxígeno, vamos a decir lo siguiente. Para el oxígeno. Como va a estar con un 20% en exceso, diremos lo siguiente. En el proceso yo he usado 560 moles, lo cual representa el 100% de consumo, pero como me dice que está con un 20% en exceso, eso significa que yo en un principio he tenido 120% de oxígeno. Por lo tanto, ¿qué moles de oxígeno habré tenido al inicio? Un número de moles de oxígeno. Regla de 3 y con eso cachimbo, las moles de oxígeno originales debieron ser 672 moles, las cuales son las que realmente entraron al reactor, pero solo se han utilizado 560. Como solo se han utilizado 560, entonces vamos a poder establecer las moles de exceso del oxígeno mencionado. Y esas moles de exceso van a ser 112 moles. Y hasta ahí has podido encontrar las moles que han sobrado luego de que se ha dado la combustión completa. Tenemos las moles de exceso y tú sabes muy bien que el exceso se recuperará al final de todo el desarrollo del fenómeno químico. Ahora, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice, si al finalizar la reacción el número de moles en el reactor aumentó en un 5%. Profe, termina la reacción. ¿Con qué termina la reacción? Termina con los productos más el exceso. Termina con los productos más el exceso. Y dice que eso que representa 5% más de lo que había al inicio. Vuelvo a leerlo. Dice, si al finalizar la reacción el número de moles en el reactor aumentó en 5%, es respecto de lo que había al inicio. Pero eso es la comprobación en el laboratorio. Entonces, decimos por acá, en el laboratorio. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque recuerda que si ocurre en el laboratorio es una situación real. Y si es una situación real, eso va a generar un determinado rendimiento. Entonces, ¿qué tenemos?
yo te pregunto, al inicio, ¿cuántas moles teníamos? Teníamos el propano, teníamos el butano y teníamos todo el oxígeno. Teníamos todo el oxígeno que era 672, teníamos el propano que era 60, el butano que era 40, con lo cual al inicio moles iniciales serían 772 moles. ¿Y eso cuánto me representa? Eso me representa el 100% de sustancia que reaccionó. ¿Para qué? Para que al final el volumen aumente, o la cantidad aumente en un 5%. O sea, al final, ¿cuánto voy a tener? El 105%. ¿De acuerdo? Y si al final tengo el 105%, esto me dará un número de moles finales en el laboratorio. Regla de 3 y las moles finales en el laboratorio, lo que ya recogí, ¿cuánto me estará dando? Me estará dando 810.6 moles aproximadamente. Oiga, profe, pero ¿qué lo de acá no eran las moles finales? El y el más el exceso, claro, pero siempre y cuando todo quede desde el punto de vista teórico. Tú acá el problema menciona de que esto ha ocurrido para luego pedirte un determinado rendimiento, porque el problema pide haya rendimiento. ¿Dónde hay rendimiento? Donde hay una comparación del laboratorio, de lo real, respecto a lo teórico, a lo ideal, a lo que tú querías lograr. Ahora, ¿qué más hay que recordar? Chicos, si hablamos de rendimiento, el rendimiento se le somete a los productos. Eso va a ser importante para poder determinar la respuesta. ¿Por qué razón? Porque si yo se lo determino solo a los productos de rendimiento, no voy a tomar en cuenta el exceso que se recupere al final. El exceso solo ¿para qué ha servido? Para verificar cuánto había al inicio y luego establecer ese 105% de moles finales. Entonces, a la hora de determinar el rendimiento, ya no voy a tomar en cuenta las moles de exceso. Y eso lo vamos a verificar acá. Como necesitamos el rendimiento del proceso, como necesitamos el rendimiento del proceso, ¿de acuerdo, cachimbo? Entonces, este rendimiento es directamente aplicado a los productos. Analizamos a los productos. Por lo tanto, si voy a analizar a los productos, no debo considerar el exceso de oxígeno. Entonces, decimos por acá, entonces no debemos incluir el exceso de oxígeno. No debemos incluir el exceso de oxígeno. Y con eso ya podemos dar por cerrado nuestro problemita, muchachos. ¿Por qué? Porque si no voy a incluir el exceso de oxígeno, este es el final real y el más el más el más el es el final ideal. Por lo tanto, decimos por acá, número de moles al final. En el caso ideal, ¿cuánto hubiese sido, profesor, al final ideal? Es la suma de él más la suma de él. Si tú sumas todo ello, ello te debe dar 780 moles. Lo ideal es que se produjera
780 moles. Verifica, acá tendrías 400 y acá tendrías 380. Eso te da 780 moles y eso te va a representar el 100%. Por lo tanto, yo en moles reales, en moles finales reales, recuerda, solo de productos, porque estás hallando el rendimiento. Profe, ¿le resto cuánto? Los 112. Al restarle los 112, esto te va a dar aquí 698,6 moles. ¿Y eso qué te dará? Un porcentaje de rendimiento. Regla de 3 cachimbo y el porcentaje de rendimiento resulta ser el 89,5% aproximadamente. Con ello, la respuesta al problema número 24. Alternativa, la letra D de dedo. Como puedes darte cuenta, es un problema para verificar, 1, la proporcionalidad en moles, 2, para determinar el excedente, 3, para verificar que lo real no es lo mismo que lo ideal, por eso se habla de un rendimiento, y 4, que si vas a analizar el rendimiento se analiza a los productos. Es por eso que el exceso no lo debemos incluir. Por lo tanto, resuelto ello, el rendimiento nos sale el 89,5%. Vamos entonces con ello, chicos, a la pregunta número 25. Bien, muchachos, vamos a la pregunta número 25. Otra pregunta de estequiometría, esta vez ligada a reactivo limitante. Dice la pregunta 25, una pastilla de aspirina contiene 0.5 gramos de ácido acetil salicílico. Este es el ácido acetil salicílico, la aspirina. Y nos dan la ecuación, nos dan esta ecuación donde tú de repente dirás, profe, así no me vino en admisión. Es que el consejo es pasarlo a fórmula global, para que al estar en fórmula global tú puedas trabajarlo de modo más práctico, de modo más sencillo. Entonces lo que hemos hecho acá es pasarlo a fórmula global, ¿de acuerdo? Ahora, dice, ¿cuántas pastillas se obtendrán? ¿Cuántas pastillas de aspirina se obtendrán sabiendo que tienes 69 gramos de ácido salicílico y tienes 69 gramos de ácido acético? Muchachos, como tengo dos reactantes, uno de ellos debe mandar. Estamos frente al reactivo limitante. Entonces, con ellos, muchachos, ¿qué tenemos por aquí? Mira, necesitamos ¿a qué especies? Necesitamos al ácido salicílico, necesitamos al ácido acético y necesitamos al ácido acetilsalicílico, que es la aspirina. Tenemos acá al ácido salicílico, tenemos al ácido acético y acá tenemos al ácido acetilsalicílico. De tal manera que, como los tres están mencionados en gramos, gramos implica el uso de la mol por su respectiva masa molar. Si tú verificas acá el balance, creo que estás conforme conmigo de que todos ellos ya están en coeficiente de la unidad, están correctamente balanceados. De tal manera que determinaremos la masa molar de cada uno. Para el primero sería una mol que representaría una vez 138 gramos su masa molar. Para el segundo, una mol que representará una vez su masa molar 60 gramos. Y para el otro, una mol una vez su masa molar que será 180 gramos. De tal manera que el problema que plantea, que tenemos 69 gramos del primero, 69 gramos del segundo, y eso nos va a salir una masa M de ácido acetil salicílico. Profe, frente a los dos reactantes, aplicamos ¿qué cosa? Reactivo limitante. Profe, datos reales frente a datos estequiométricos. A la hora que yo compare, acá
el factor de proporcionalidad 0,5 y creo que estamos de acuerdo que acá es 1, y algo. No es necesario el valor exacto porque recuerda que en reactivo limitante lo que yo debo considerar es la menor proporción. Como la menor proporción ha sido 0,5 por Proust, que sabemos que lo que le pasa a uno hace que las proporciones sean las mismas en todas las sustancias que forman el proceso. Proporciones definidas. Si la proporción es de 0,5 para él, 0,5 para todos. De tal manera que al multiplicar por 0,5 estaríamos viendo la formación de 90 gramos de ácido acetil salicílico. Con esta masita de 90 gramos, la pregunta es ¿cuántas pastillas puedo generar? Entonces, profe, digamos que esto me genere X pastillas, sabiendo que una pastilla tiene una masa de 0,5 gramos. Nueva regla de 3 y X nos estaría saliendo 180 pastillas. Y con ello ya tendría resuelto la pregunta número 25. Aplicación de reactivo limitante para poder escoger el reactante que va a mandar en el proceso químico. Muchachos, alternativa en este caso, la letra B de barco. B de barco. Con eso ya tenemos la pregunta número 25. Vamos a la pregunta 26, donde hablamos de estados de oxidación, nomenclatura inorgánica. Pregunta 26. El problema nos plantea 3 sustancias químicas. Nos habla del óxido de bario, donde fácil podemos aplicar 2 opciones. Os recuerdo que el oxígeno vale -2 y para que me dé 0, la suma, el bario tendría que ser +2 o simplemente que digo, bario pertenece al grupo 2A de la tabla periódica, por lo tanto su estado de oxidación obligatoriamente cachimbo tiene que ser +2. Ahora, análogamente, vamos a trabajar con dicromato de potasio. Dicromato de potasio. Profe, igualito, potasio, grupo 1A, estado de oxidación +1, oxígeno -2, al cromo no lo conozco, fácil, como la suma tiene que darte 0, acá tienes +2 y acá tienes -14, 2 menos 14 menos 12, para que te dé 0, 12. Si él debe ser 12, acá ¿cuánto debe marcar? Debe marcar +6. Y con eso ya tengo el estado de oxidación del cromo. Tercero es el ácido fosfórico, el H3PO4. El H3PO4. Igual recordamos hidrógeno +1, oxígeno -2. Profe, por culpa de él tengo +3, por culpa de él tengo -8, tengo -5, para que valga 0, él tiene que ser +5. Por lo tanto, ya tengo los 3 estados de oxidación solicitados. Por lo tanto, la respuesta sería +2 para el primero, +6 para el segundo y +5 para el tercero. Alternativa, muchachos, la letra E de enano. ¿De acuerdo? Esta sería la respuesta para nuestra pregunta número 26. Como puedes ver, aplicación de estados de oxidación. Pregunta 27, geometría molecular. Nos dice la pregunta 27. Simplemente había que dibujar el bosquejo de una de las geometrías. Recuerda que si la especie tiene pares libres, va a generar un vector que va a ocasionar un desnivel en el átomo central. Eso era suficiente para resolver la pregunta. Dice, A representa un átomo central con 2 pares de electrones no compartidos. Entonces, esos pares no compartidos van a generar un desnivel en el átomo central.
Señores, A tiene 2 pares de electrones no compartidos. Por lo tanto, cuando se una a la especie B, porque el problema dice B va a presentar un enlace simple unido a A, y la estructura que debes construir, dice el examen de admisión, es AB2. Es AB2. Si es AB2, obligatoriamente B tiene que estar unido a A, formando ¿qué cosa? Una geometría angular. Como puedes apreciar, la geometría establecida es geometría angular. Geometría angular. Obvio, desde el punto de vista molecular, porque si hablamos desde el punto de vista electrónico, sería geometría plana trigonal, pero en este caso nos mencionan sobre la geometría molecular. Por lo tanto, alternativa, la letra B de beso, geometría angular. Y con eso ya tenemos resuelto la pregunta 27. Ojo que si hubieses marcado casa, era si te preguntaban geometría electrónica. Electrónicamente es plana trigonal, pero de modo molecular es angular. Vamos con la pregunta número 28. La pregunta 28 nos manda un texto también enorme, ¿no? La pregunta 28 dice: se tiene un elemento X que al reaccionar con el oxígeno forma el compuesto XO y luego al reaccionar con ácido clorhídrico forma X-cloro 2. Entonces, en la 28, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos que X va a formar 2 compuestos. Va a formar el XO y va a formar el X-cloro 2. En ambos casos verificas algo. Como el oxígeno vale menos 2, acá X vale más 2. Como el cloro cuando forma un haluro vale menos 1, para que valga 0, X vale más 2. Por lo tanto, conclusión, X puede perder 2 electrones de valencia. Ya con eso, por ahí estamos determinando cuántos electrones de valencia tiene la especie X. Luego nos dicen que X, cuando se desarrolla su configuración electrónica en el compuesto, no como elemento libre, sino en el compuesto, tiene la configuración del neón. O sea, profe, que cuando es X más 2, se va a ver la configuración electrónica del neón. Como tú sabes que neón tiene número atómico 10 y por ende 10 electrones, eso quiere decir que X originalmente, ¿quién era? El neón 10, 3s2. ¿Por qué? Porque recuerda que si es catión, ha perdido electrones del mayor nivel de la configuración electrónica. Con eso, muchachos, ya podemos resolver la pregunta 28. Dice: 1. El elemento X se encuentra en el tercer periodo de la tabla periódica. Proposición 1 sería verdadero. ¿Por qué razón? Porque el mayor nivel es 3. Por lo tanto, el periodo para ese átomo X viene a ser periodo 3. Verdadero. 2 romano. El átomo de X presenta 8 electrones de valencia. Lo que te comenté, profe, como él pierde 2 electrones de valencia, genera al catión divalente. Conclusión, tiene 2 electrones de valencia y por ende sería falso. 2 electrones de valencia. Es más, como el mayor nivel es el 3, este 3 me va a determinar los electrones de valencia. 3 romano, nos dicen que el elemento X
es más electronegativo que el cloro. Obviamente eso también, ¿cómo lo vamos a definir? Como falso, debido a que X, si desarrollamos esa configuración, nos va a indicar que pertenece al grupo 2A de la tabla periódica, mientras que el cloro pertenece al grupo 7A de la tabla periódica, con lo cual que se concluye que la electronegatividad de X debe ser menor a la electronegatividad del cloro, por ubicarse él a la izquierda y él a la derecha de la tabla periódica. Por lo tanto, muchachos, verdadera la primera, falsa la segunda, falsa la tercera. Alternativa, la letra B de beso. Por lo tanto, la respuesta sería verdadero, falso, falso. Clave, la letra B de besito. ¿De acuerdo? Aplicación de tabla periódica y aplicación de propiedades periódicas. Con eso ya tenemos la pregunta 28. Parecido a la 29, donde también vamos a aplicar principio de tabla periódica y vamos a hablar de configuración de iones. Pregunta 29, prácticamente similar a esta de acá, muchachos, porque tú, por tu formación preuniversitaria, vas a concluir que él es magnesio y él va a ser el magnesio cloro 2, cloruro de magnesio, y justamente él es el que te mencionan en la 29. UNI te da una reacción, la cual no vas a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque simplemente con que analices teóricamente a la estructura vas a poder determinar qué es lo que ocurre en ella. Primera estructura o primera proposición, nos mencionan el magnesio en el cloruro de magnesio es isoelectrónico al neón. El magnesio en el cloruro de magnesio, en el cloruro de magnesio, eso es importante. ¿Por qué? Porque en el cloruro de magnesio tú tienes magnesio catión, catión divalente. Recuerda que si está formando un enlace, la especie ha perdido electrones. Y como el magnesio tiene número atómico 12, entonces ha perdido sus 2 electrones del mayor nivel. Por lo tanto, ¿qué le corresponde? La configuración electrónica del neón. Por lo tanto, sería isoelectrónico con el neón. Verdadero. Tiene la misma configuración electrónica que el neón. Pregunta 2 romano. Dice, el cloro en el compuesto, igualito en el compuesto cloruro de magnesio, el cloro aparece en modo cloruro. Esto es cloro a la -1, porque el cloro gana un electrón para llegar al octeto. Si eso es verdad, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, profe, si yo sé que el cloro es neón 10, 3s2, 3p5, al ganar un electrón se va a convertir en 3p6 y esa configuración corresponde al argón 18. En otras palabras, el ion cloruro se vuelve isoelectrónico con el argón. Profe, ¿por qué el ion cloruro? Porque dice la pregunta, el cloro en el compuesto. Y cuando forma un compuesto ya no se encuentra en su estado libre. Por lo tanto, lo analizo como catión o anión. Por lo tanto, la segunda proposición, ¿cómo será? Verdadera. Tercera proposición. Dice, el magnesio atómico, magnesio en estado sólido. El magnesio atómico tiene una configuración un poco graciosa. Señores, el magnesio atómico, ¿qué configuración tiene? Neón 10, 3s2. Y ahí te menciona la UNI que es 3s2, 3p5, lo cual sería absolutamente falso.
De tal manera que en esta proposición, que quede claro, una cosa es como especie atómica y otra cosa es formando el compuesto. Y formando el compuesto ha perdido o ha ganado electrones. Por lo tanto, muchachos, nos piden cuáles son correctas. Son correctas tanto la 1 como la 2 romano. 1 y 2 romano. Y eso en tu examen viene a ser alternativa de do. Y con eso tenemos la pregunta número 29. Como puedes darte cuenta, simplemente aplicación de configuración para iones. Pregunta 30. Nos habla sobre fenómenos físicos. Tú sabes muy bien que un fenómeno físico es aquel que pueda generar un cambio en la apariencia, un cambio en el estado, un cambio en la estructura externa de la materia, no en el comportamiento interno, en el comportamiento químico. Por lo tanto, nos daban 3 fenómenos, 3 procesos que teníamos que definir si eran físicos o químicos. Entonces, pregunta 30, primer proceso, mencionan el metabolismo de los alimentos. El metabolismo de los alimentos. Muchachos, el metabolismo de los alimentos que busca que los alimentos generen nutrientes. Entonces, si los alimentos van a generar nutrientes, ¿de acuerdo? Si los alimentos van a generar nutrientes, los nutrientes ya son sustancias diferentes a lo inicial. Por lo tanto, el fenómeno que ha ocurrido aquí en el metabolismo de los alimentos resulta ser químico. Por lo tanto, el primero resulta ser químico. El segundo dice que es la volatilidad del éter. En general, volatilidad. ¿Qué sabemos por volatilidad? Que simplemente es una evaporación, una vaporización al aire libre, cambio de estado. Profe, esto viene a ser una evaporación violenta. Evaporación violenta, al aire libre, violenta. Por lo tanto, si hablamos de evaporación, ¿qué tipo de fenómeno es? Simplemente fenómeno físico. Y ya tenemos el segundo proceso. Tercer proceso nos habla de la oxidación del metano por acción del oxígeno molecular. Palabra clave, oxidación. Y si hablamos de una oxidación, eso nosotros automáticamente sabemos que se trata de un fenómeno químico. Por lo tanto, cachimbo, el examen preguntaba cuáles son considerados como fenómenos físicos. Por lo tanto, solo son físicos el 2 romano, la volatilidad del éter. Alternativa, la letra B. Por lo tanto, clave sería la letra B de beso, porque nos piden solamente cuál es el fenómeno físico de esos 3. Siempre la uni no deja de preguntar algo sobre materia, y en este caso está preguntando sobre fenómenos de la materia. Pregunta 31, chicos, habla sobre el proceso de corrosión. Recuerda que en la corrosión lo que vamos a vincular es el efecto de los potenciales estándar. Recuerda que cuando analizamos el principio de celdas galvánicas, trabajamos con los potenciales estándar de reducción de modo convencional, de tal manera que a menor potencial estándar de reducción le corresponderá el proceso de oxidación, o sea, será más fácil que este se oxide.
A mayor potencial estándar de reducción, la especie tenderá a reducirse con mayor facilidad. Ante ese criterio nos mencionan las siguientes proposiciones. Nos dan en el examen de admisión 4 especies: zinc, cobre, hierro y plomo, cada uno con su respectivo potencial estándar de reducción. Entonces nos empiezan a preguntar sobre verdadero o falso de acuerdo a ciertos fenómenos que nos manifiestan. Fenómeno número 1, proposición número 1. Dice: el zinc se corroe en presencia de una solución de cobre más 2. Entonces, si yo evalúo los potenciales estándar que me dan en el examen del zinc respecto al cobre, yo puedo observar de que el potencial estándar del zinc va a ser menor que el potencial estándar del cobre, de tal manera que si el potencial estándar del zinc más 2 resulta ser menor que el potencial estándar del cobre, ¿de acuerdo? El potencial estándar del zinc resulta ser menor que el potencial estándar del cobre, lo que estaríamos diciendo es que el zinc va a realizar la oxidación y el cobre va a realizar la reducción. Por lo tanto, si el zinc se oxida, el zinc se está corroendo. Por lo tanto, sería verdadero. Primera proposición, verdadero. Segunda proposición, nos dice: una barra de plomo no se corroe cuando lo coloco en una solución de hierro. Verificamos potenciales estándar del plomo y del hierro. Si yo verifico esto, el potencial estándar del plomo frente al potencial estándar del hierro, yo verifico en los datos que me han dado admisión y el potencial estándar del plomo resulta ser mayor que el potencial estándar del hierro, con lo cual el plomo se estaría reduciendo y el hierro se estaría oxidando. Pero muchachos, acá hay que tener algo en cuenta. ¿Qué pasa, profe? Que simplemente una solución no se puede oxidar. Recuerda que si hablamos de una solución de hierro, estaríamos involucrando de que la solución se estaría corroendo, que la solución se estaría carcomiendo, que la solución se estaría degradando. Porque acá el que hace la oxidación va a ser el hierro, pero el hierro, según el texto del examen de admisión, está atribuido a una solución. Entonces, por lo tanto, él no se va a oxidar ni se va a reducir. ¿Por qué? Porque simplemente él no podría oxidarse al ser una solución. Por lo tanto, la barra de plomo no se corroe. Eso sería verdadero. Y tercera proposición, simplemente nos dice: cobre frente a hierro. Nuevamente, potencial estándar del cobre frente al potencial estándar del hierro. Si yo reviso en admisión, cobre tiene mayor potencial que el hierro. Cobre tiene mayor potencial que el hierro. Por lo tanto, el cobre, ¿qué va a hacer? El cobre va a reducirse y el hierro va a oxidarse. Entonces, será imposible que el cobre pueda corroerse. Será imposible que el cobre pueda oxidarse. Por lo tanto, sería falso la primera verdadera, la segunda verdadera, la tercera falsa. Clave: verdadero, verdadero, falso. Alternativa, la letra C de casita. Aplicación de celdas galvánicas. ¿De acuerdo? Vamos a la pregunta número 32. En la 32 vamos a hablar sobre la lluvia ácida. La UNI nos ha preguntado sobre un problema ambiental, que es la lluvia ácida. Tú lo que tienes que recordar es que la lluvia ácida es un fenómeno que se da estrictamente por la reacción que existe de dos tipos de óxidos: los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre. ¿De acuerdo? Entonces decimos por acá, es la precipitación
es la precipitación. No te olvides, la lluvia ácida es una precipitación, es la precipitación de cierto tipo de ácido que se causa debido a la reacción de los óxidos de nitrógeno y los óxidos de azufre. Entonces, es la precipitación de solución ácida o de ácido diluido, ¿no? Es la precipitación de agua acidulada. De agua acidulada. ¿De acuerdo? Debido a la reacción de los óxidos de nitrógeno, debido a la reacción de los óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. Pero acá también mucho cuidado, los óxidos de nitrógeno que yo voy a tener en cuenta en la lluvia ácida son los N2OX. Recuerda que hay dos estilos de óxidos de nitrógeno. Tienen los NOx y los N2OX, los óxidos neutros y los óxidos que provienen de los óxidos ácidos. Entonces tenemos la reacción de esos óxidos y los óxidos de azufre. Y los óxidos de azufre, que nosotros los conocemos como los SOX. ¿De acuerdo? Entonces, ¿con quién reaccionan? Con el vapor de agua, con el agua atmosférico. Con el agua atmosférico, ¿de acuerdo? Formando, ¿qué cosa? Con los óxidos de nitrógeno, ácido nítrico, HNO3, ¿de acuerdo? Ácido nítrico y ácido sulfúrico con los óxidos de azufre, pero diluido. Por eso decimos que se trata de agua acidulada. Entonces, profe, participan los óxidos de nitrógeno, participan los óxidos de azufre en su reacción con el agua atmosférico, ¿de acuerdo? Formando ácido nítrico y ácido sulfúrico diluido. En base a ello, muchachos, nos indican verdadero o falso. Entonces, primera proposición, los óxidos de azufre y los de nitrógeno originan las lluvias ácidas. Primera proposición, verdadero. Segunda proposición, nos dice, todos los gases expulsados por las industrias al estar en contacto con el agua forma lluvia ácida. Eso sería falso. No todos, porque las industrias pueden generar óxidos de carbono, producto de la combustión, y ellos no forman parte del proceso de la lluvia ácida. Más bien ellos que forman parte del proceso de calentamiento global. Tercero, que tienes que recordar de la lluvia ácida, que uno de los efectos es causar el deterioro del material calcáreo, es el deterioro del mármol, la corrosión. 3 nos dice, la lluvia ácida es corrosiva tanto para los metales como para materiales calcáreos. Eso es verdadero. Por lo tanto, muchachos, nos indican qué proposiciones cumplen o qué alternativa cumple con esta relación. Sería alternativa la letra C de casa. Clave la letra C. Entonces, muchachos, eso concerniente al criterio de la lluvia ácida. Nos vamos a la pregunta número 33. En la pregunta 33, cachimbos, también verdadero o falso, pero en este caso bajo el principio de la isomería. Vamos a la proposición 1. Dice, los alcanos presentan isomería de cadena y eso resulta ser verdadero. Recuerda que la isomería es estructuras diferentes para una misma fórmula global. Por ejemplo, un alcano, tenemos acá
esta especie de cuánto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Si tengo 6 carbonos aquí, tenemos al hexano. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profe, ¿y yo puedo generar su isómero? Claro que sí, solamente con 5 en la cadena principal y uno de ellos que se vuelva un radical alquilo, de tal manera que acá tengo el 2-metilpentano, digamos así. Entonces, ¿qué observo? Que ambos van a tener la misma fórmula global, pero cadenas orgánicas diferentes. A ellos se les llama isómeros de cadena. Ellos son isómeros de cadena y tienen la misma fórmula global. Por lo tanto, sería verdadero. Segunda proposición nos dice: el 1,2 dimetilciclobutano y el 1,3 dimetilciclobutano son isómeros geométricos. Proposición número 2, ¿serán isómeros geométricos? Eso va a ser falso. ¿Por qué? Tenemos al ciclobutano por aquí y tenemos al ciclobutano por aquí. Nos dice, el primero es el 1,2 ciclobutano, el 1,2 ciclobutano, el 1,2 dimetilciclobutano. Él es el metil, el otro es el metil. Posición 1, 2, 1, 2. Y el otro me dicen posición 1, 3. Profe, pero sigue teniendo metil y sigue teniendo metil. ¿Qué es lo que veo? Que solo ha cambiado la ubicación de uno de los radicales alquilo. Por lo tanto, si solo ha cambiado la ubicación de uno de los radicales alquilo, respecto a él han cambiado de ubicación, se les llamará isómeros de posición. Isómeros de posición. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la segunda proposición sería falso. Tercera, el etanol y el éter metílico son isómeros de función. Muchachos, esa proposición va a ser simplemente verdadero. ¿Quién es el éter metílico y quién es el etanol? Bueno, tenemos al etanol, de acuerdo, que es un alcohol, CH3, CH2OH. Él es el etanol, ¿de acuerdo? Y el éter metílico simplemente es el CH3 o CH3. Él viene a ser el éter metílico. Entonces, ¿qué es lo que observo? Simplemente ambos tienen la misma fórmula global, pero son funciones oxigenadas diferentes. Por eso es que a ellos se les conoce como isómeros de función. Isómeros de función. Entonces, con ello, muchachos, hemos aplicado el principio de isomería y por lo tanto acá sería verdadero. Con ello, muchachos, la primera es verdadera, la segunda falsa, la tercera es verdadera. Clave, la letra E de enanito. Verdadero, falso, verdadero. Clave, la letra E de enanito. Y ahí hemos aplicado la idea de isomería aplicado en la química orgánica. Pasaríamos a trabajar la pregunta 34, que va a ir mencionándose el principio de Faraday. Bien, muchachos, pregunta número 34. Vamos a aplicar el principio de Faraday, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos en la pregunta 34? Nos dice, una de las semireacciones de la electrólisis del agua nos da una reacción del agua. Nos dice que vamos a recoger oxígeno, 0,076 litros de oxígeno a 25 Celsius y 755 milímetros de mercurio.
Nos piden la carga en Faraday que tuvo que pasar a través de la solución. Entonces, ¿cómo vinculo el oxígeno obtenido con Faraday? Fácil, recuerda que Faraday permite calcular la masa que se obtiene en los electrodos del proceso de electrólisis. Esto es, si el oxígeno es lo que vamos a recuperar, es porque estamos hablando de una de las placas, en este caso del ánodo. En el ánodo se recoge oxígeno y por ende lo voy a someter a Faraday. Pero acá, como me dan de dato el volumen recogido, la presión y la temperatura, lo podemos calcular primero aplicando ecuación universal. Entonces veamos por aquí qué va a ocurrir. Para el oxígeno tenemos sus datos de presión, volumen y temperatura. Si eso es verdad, invocamos al pavo ratón. Tenemos acá presión por volumen, número de moles por la constante, por la temperatura. Nos mencionan de que la presión es 755 milímetros de mercurio, el volumen viene a ser 0,076 litros. Con eso, recuerda algo importante, cachimbo. Faraday no calcula moles, Faraday calcula masas. Por lo tanto, te recomiendo, para evitar algún problema en el cálculo, hallar la masa de oxígeno. Entonces tenemos la masa de oxígeno respecto a su masa molar, que sería 32 multiplicado por, como está en milímetros de mercurio, constante universal 62,4, y por la temperatura, que nos dice es 25 Celsius más 273, 298 Kelvin. Con ello vamos a obtener la masa de oxígeno recogido. Esa masa de oxígeno nos da aproximadamente 0,098 gramos. Entonces, con esa masa de oxígeno recogido, profe, ¿cómo determino la carga según Faraday? Entonces aplicamos primera ley de Faraday. Entonces, profe, aplicando primera ley de Faraday, tú sabes que hay una expresión que permite calcular la masa que se recoge en los electrodos del proceso. En este caso, la masa de oxígeno a recoger será igual a su masa equivalente por unidad de carga, que en este caso será el número de Faraday. Profe, yo nunca lo he estudiado así. Es que recuerda que el número de Faraday era lo que tú conoces como I por T sobre 96.500. Recuerda que para un Faraday tú tienes 96.500 Coulomb. Entonces, para N Faradays será la carga en Coulomb respecto a 96.500. Por lo tanto, este I por T sobre 96.500 lo he sacado para ensamblar el número de Faraday. Con esto, muchachos, reemplazamos. Tengo la masa, que es 0,098 gramos. La masa equivalente del oxígeno sabemos que por definición es 8, y esto lo vamos a multiplicar por la cantidad de Faraday. Por lo tanto, tenemos la carga en Faraday. A la hora de pasar a dividir, esta carga en Faraday nos va a dar aproximadamente 0,0123 faradios o Faradays, dependiendo cómo lo quieras expresar. Con ello, resuelto la pregunta número 34, alternativa, la letra C de casita. Simplemente aplicación de la primera ley de Faraday. Previo cálculo con el pavo ratón, la ecuación universal de los gases, de la masa de oxígeno. Una vez más, cachimbo, consejo, siempre hallemos primero la masa, no las moles cuando se trata de Faraday, porque Faraday vincula la masa. Además, ten cuidado, porque entre 32 y 8 hay una diferencia notoria. Recuerda que el oxígeno maneja valores que te pueden hacer tropezar. Masa equivalente 8, masa atómica 16, masa molar 32. Entonces, para evitar algún problema, hallemos la masa y luego
principio de Faraday. Pregunta número 35. Celdas galvánicas. Nuevamente, problema de celdas galvánicas. Muchachos, en la pregunta 35, lo que nos dan son dos reacciones armadas, dos ecuaciones netas de pila. Pero esas ecuaciones netas de pila la vamos a pasar a esquema de pila. Entonces, vamos a señalar aquí de las ecuaciones netas a los esquemas de celda. De las ecuaciones netas de pila, ¿de acuerdo? De las ecuaciones netas de pila, pasamos a esquemas de pila, ¿no? Pasamos a esquemas de pila. A esquemas de pila. En el esquema de pila, ¿qué incluimos? La presencia del ánodo, la presencia del cátodo, bajo la presencia del puente salino. Entonces tenemos la celda A. La celda A, si pasamos la ecuación neta de pila a su esquema de pila, esta nos quedará así. El yodo, vamos a pasarlo, como te repito, a esquema de pila. El yoduro, de acuerdo, acuoso, va a pasar a ¿qué? A simplemente yodo molecular, puente salino, de acuerdo, él en estado sólido, puente salino, el cloro molecular gaseoso, a ion cloruro acuoso. ¿De acuerdo? De tal manera que acá tenemos la oxidación y acá tenemos ¿qué cosa? La reducción. Esa sería la celda A. En la celda A, el ion yoduro se estaría oxidando y el cloro molecular se estaría reduciendo. En la celda B, marcamos por aquí esto, profe, acá se estaría dando la oxidación y acá se estaría dando ¿qué cosa? La reducción. Eso es lo primero. Ahora, en la celda B, ¿qué tendríamos? Bueno, pasemos al esquema de pila. Primero busquemos quién se oxida. En este caso, el que se está oxidando viene a ser el níquel. El níquel sólido se está oxidando a ion níquel más 2, acuoso, puente salino, y tenemos el cerio más 4 acuoso que se estaría reduciendo a cerio más 3 acuoso. De tal manera que análogamente, profe, acá se estaría dando la oxidación y acá se estaría dando ¿qué cosa? La reducción. La reducción. Entonces, con ello, muchachos, teniendo los esquemas de pila que nos permiten verificar, nos dicen, hay que hallar los voltajes de cada uno. Bueno, en este caso los potenciales estándar de cada celda. Entonces, hallaremos el potencial estándar de la celda A y de la celda B. Entonces, empecemos. Proposición número 1. ¿Cómo será el potencial estándar de la celda A? Será igual al potencial estándar de oxidación. Según UNI, nos da el potencial de su proceso invertido. Como nos da su proceso invertido UNI, solamente ¿qué hacemos? Cambiamos de signo. Si ahí está como más 0,536, acá será menos 0,536 voltios. Ahora, eso es en la oxidación. En la reducción, UNI nos da el potencial como lo vemos aquí. Entonces sería más 1,536
359 voltios. De tal manera que a la hora de operar, esto nos está dando más 0,823 voltios. Y él vendría a ser el potencial estándar de la celda A, potencial estándar de la celda B. Profe, la oxidación es por culpa del níquel. Sin embargo, acá níquel nos dan como reducción. Lo paso a oxidación y sería más 0,280 voltios. Más el serio no ha cambiado y tiene un potencial estándar de más 1,610 voltios. Con lo cual Cachimbo nos estará dando un potencial estándar de más 1,890 voltios. Establecido el potencial estándar de la celda para la celda A y la celda B, nos pregunta la UNI, el voltaje de la celda A es mayor que el de la celda B. A tiene menor potencial que B, por lo tanto, primera proposición sería falso. El potencial de A resulta ser menor que el potencial de la celda B. Por lo tanto, sería falso. Segunda proposición. En la segunda proposición nos dice, en la celda A, volvemos a la celda A, aquí está, en la celda A, dice, la reacción de oxidación de los iones yoduro es espontánea. Veamos, el yoduro se oxida, correcto. Preguntan si es espontánea. Para que sea espontánea, el potencial debe ser positivo. Entonces, ¿qué recordamos? Que según UNI nos había mencionado que el potencial del ion yoduro, o bueno, en este caso UNI nos da así, el potencial estándar de la reducción de yodo a ion yoduro es ¿cuánto? Es más 0,536. Pero como a mí me dicen, para la oxidación del yoduro, tú sabes que a la hora de generar el proceso opuesto, esto es la oxidación, ¿qué pasa con el potencial? Cambiamos de signo y sería menos 0,536 voltios. Si eso es verdad, que este es el potencial del ion yoduro, dice para la oxidación del ion yoduro, no dice para la celda, dice para la oxidación del ion yoduro. Vemos que tiene un potencial negativo, por lo tanto, él resulta ser no espontáneo. Solo el potencial del ion yoduro resulta ser no espontáneo. Por lo tanto, sería falso. En la celda, la oxidación de los iones yoduro es espontánea. Falsa. Resulta ser no espontánea. Tercera proposición, dice, el cátodo en la celda B es inerte. Veamos por aquí, en la celda B, un cátodo, un electrodo es el níquel y el otro electrodo tiene que darse en la reducción, tiene que darse en el cátodo. Sin embargo, ¿qué es lo que aprecio? Que en este proceso de reducción tenemos iones y se recuperan iones serio más 3. Si tú recuerdas el principio de celda galvánica, una especie se consume para que otra se forme, una especie se degrada para que la otra se recupere, se recubra, se reduzca. En este proceso el níquel se degrada y el serio más 3, el serio trivalente, es el que se está recuperando, pero como se trata de iones, los iones no se adhieren con facilidad al electrodo. Entonces, ¿qué hago? Para poderlo recuperar, uso un electrodo inerte. Es por esa razón que en esta celda B, a raíz de que se van a recuperar iones serios, tenemos que tener en cuenta la presencia de un electrodo inerte para que pueda atrapar a los iones serios que se estén
formando. Por lo tanto, en la celda B, de acuerdo, decimos que el cátodo debe tener un electrodo inerte. El cátodo debe ser un electrodo inerte que solamente que busque recoger los iones cerio. Por tratarse de iones, necesito tener un electrodo al menos que no afecte la composición de lo que estoy recogiendo. Por lo tanto, tiene que ser un electrodo inerte y eso sería verdadero. Ante ello, muchachos, son correctas solamente la proposición 3. Alternativa, la letra C de casa. Solo 3 es correcto. Por lo tanto, clave, la letra C de casa. ¿De acuerdo? Y con ello ya tenemos la pregunta número 35. Vamos a la pregunta 36. Principio de equivalentes gramos y neutralización parcial. Dice la pregunta 36, vamos a mezclar ácido clorhídrico acuoso, 100 mililitros 1 molar, con 100 mililitros de hidróxido de sodio 0,5 molar. Si tengo un ácido y una base, se van a neutralizar siempre y cuando los equivalentes gramos sean iguales. Entonces vamos a ver si los equivalentes gramos lo son. Entonces veamos, tenemos por aquí solución de ácido clorhídrico, entonces hallemos su número de equivalentes gramos. Simple, muchachos, recuerda que es normalidad por volumen. Como me dan que la molaridad es 1, lo multiplico por su parámetro teta, que es el número de hidrógenos, y eso multiplicado por el volumen de la solución, que es 100 mililitros. Eso me va a dar 100, pero miliequivalentes gramos. No hay problema, lo trabajamos con miliequivalentes porque al final de cuentas el volumen está en mililitros. Análogamente, analizamos al hidróxido de sodio en solución, esto es la soda cáustica. Profe, si tengo al hidróxido de sodio en solución, que tenemos el número de equivalentes gramos, será igual. De la misma manera, profe, me dan su molaridad, que es 0,5 molar, parámetro teta 1 porque tengo un grupo oxidrilo y el volumen de la solución también es 100 mililitros. Operamos y esto nos dará 50 miliequivalentes. Entonces, ¿qué puedes observar, cachimbo? Que simplemente no hay igualdad de equivalentes. Por lo tanto, al haber un sobrante, recuerda que el sobrante va a hallarse en el volumen de la mezcla, en el volumen total. Entonces decimos, hay un exceso, ¿hay exceso de qué? Hay exceso de 50 miliequivalentes, 50 miliequivalentes de ácido clorhídrico. Él es el que está sobrando. ¿En dónde, profe? En el volumen total, en 200 mililitros de solución resultante. Si eso es verdad, profesor, que va a quedar 50 miliequivalentes en 200 mililitros de solución resultante, ¿eso qué va a generar? Una nueva concentración. Entonces, si eso va a generar una nueva concentración, vamos a poder determinar lo que nos pide el problema, el pH de la mezcla resultante. Entonces, con este exceso, ¿qué decimos por acá? Que simplemente el número de equivalentes gramos que tenemos en exceso viene a ser igual a la normalidad de la solución resultante multiplicado por el volumen total. Recuerda que ahora el volumen total es de toda la mezcla. ¿De acuerdo? Profe, nos han quedado 50 miliequivalentes
la normalidad sería la molaridad resultante por el parámetro teta de la especie que está quedando en exceso, que en esto sería el ácido clorhídrico, parámetro teta 1 y su volumen que sería 100 más 100, como lo hemos mencionado, 200 mililitros. Mililitros, mili equivalentes, se cancelan las unidades mili y tenemos la molaridad resultante. Esta molaridad resultante nos va a dar, fíjate cachimbo, lo que ha hecho la UNI. Nosotros acostumbrados a pasarlo a dividir, indicamos 0,25 molar, ¿cierto? Sin embargo, la UNI ha trabajado con fracción. Ahorita vas a ver por qué. Si la molaridad resultante es 0,25 molar, recuerda que esta molaridad es para el ácido clorhídrico resultante, porque él es el que está sobrando. Pero, profe, si yo quiero calcular el pH, necesito la concentración de los iones hidronio. Entonces, ¿qué decimos ahora? Por Arrhenius, porque se trata de un ácido fuerte, por Arrhenius, ¿qué tendríamos? Tendríamos lo siguiente, que el ácido clorhídrico acuoso, a la hora que se ioniza al 100%, libera iones hidronio y libera iones cloruro. Tal que, como la relación es de 1 a 1 a 1, relación de moles, relación de concentraciones molares, por encontrarse en el mismo volumen de solución. Si él era 0,25 molar, el ion hidronio también debe ser 0,25 molar. Y con eso, muchachos, si tienen los iones hidronio, pueden calcular el pH. pH será igual a menos logaritmo de la concentración de los iones hidronio. Reemplazamos, pH será igual a menos logaritmo de 0,25. Y es en ese momento donde me imagino el día de hoy, cachimbo, has puesto a expresarlo en potencia de 10 y por ahí has dicho logaritmo de 5, ¿cuánto vale? Ah, ya me acordé, es 0,48, reemplazo y salió. Pero cuando tú miras las claves están en base al logaritmo de 2, 3, 4, 5 y 6. Y en ese momento, por ahí, ¿cómo va a quedar la respuesta en logaritmo? Y encima el logaritmo positivo. Es que mira el trucazo que querían que hicieras. Cachimbo, tú sabes que 0,25 es un cuarto. Y tú sabes que un cuarto lo puedes escribir como 4 a la menos 1. Por lo tanto, esto te estaría quedando así. pH igual a menos logaritmo. Vamos a ponerlo más acasito para que no nos confunda, cachimbo. Recuerda lo que te dije, él era un cuarto. Y un cuarto yo lo puedo escribir como 4 a la menos 1. Y salió en función del logaritmo. O sea, un estilo un poquito peculiar este cálculo de pH. Muchachos, aplicamos la propiedad de los logaritmos, que es el sombrerito, y con ello el pH nos está saliendo logaritmo de 4. Con ello, respuesta a la pregunta número 36. Si tú revisas tu material, tu examen, alternativa, la letra C de casa. Y con ello, muchachos, hemos resuelto la pregunta 36. Como puedes apreciar, es simplemente analizar los equivalentes gramos sobrantes respecto al volumen total. Establecemos la molaridad resultante para la solución y luego por Arrhenius establecemos la concentración de iones hidronio. Obviamente, la novedad en este problema era establecerlo en base a fracción, de tal manera que aplicando la propiedad de exponentes, exponente negativo, simplemente podíamos determinar el pH en base al logaritmo.
Con eso, muchachos, pasaríamos a la pregunta 37. Bien, muchachos, vamos a hacer la pregunta 37 en la cual vamos a aplicar el principio del equilibrio químico. En este caso, nos están dando de dato masas de las sustancias en el equilibrio. Tenemos 3 especies, el bromuro de nitrosilo, ¿de acuerdo? Tenemos también el monóxido de nitrógeno y tenemos también el bromo molecular. Muchachos, lo primero que vamos a hacer es pasar estas especies, sus masas, a moles. En este caso, como tenemos la masa de cada componente gaseosa, entonces veamos por aquí cada masa, cómo la pasamos a moles. Del primer caso tenemos 3,22 gramos, ¿de acuerdo? Del segundo tenemos 3,08 gramos y del tercero tenemos 4,19 gramos. Muchachos, ustedes saben que si lo dividimos con sus respectivas masas molares, pues nos da la UNI el dato de las masas molares, podremos hallar el número de moles. Masa molar del primero, 109,9, masa molar del segundo, 30, y masa molar del tercero, 159,8, todo expresado en gramo por mol. De tal manera que la relación masa con masa molar, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar el número de moles de cada componente. Entonces, este sistema gaseoso que se encuentra en equilibrio, porque el problema nos dice que el sistema gaseoso se encuentra en equilibrio, ya que conocíamos sus masas, lo único que hemos hecho es expresarlo en moles. Al hacer la división de su masa respecto a su masa molar, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener para el primero aproximadamente 0,029 moles. Vamos a tener del segundo 0,102 moles. Y vamos a tener del tercero 0,026 moles aproximadamente. Conocidas las moles, podemos llevarlo al equilibrio, tal la ecuación que nos dan en el problema. En el problema nos mencionan que 2 moles de bromuro de nitrosilo, gas, reacciona de modo reversible para descomponerse en 2 moles de monóxido de nitrógeno más 1 mol de bromo molecular. De tal manera, muchachos, que con las moles y el volumen de 5 litros que menciona el problema, podemos establecer el cálculo de Kc. Sin embargo, el problema nos pide hallar Kp a cierta temperatura. En este caso, el sistema se encuentra a 100.4 grados Celsius. ¿Qué recuerdo con ello? Que si yo puedo calcular Kc, lo puedo pasar a Kp. Primero calculemos Kc. En este caso, constante de equilibrio Kc será relación de productos respecto a los reactantes. Sería concentración molar del monóxido de nitrógeno elevado al cuadrado multiplicado por la concentración molar del bromo molecular elevado a la 1, todo dividido entre la concentración molar del bromuro de nitrosilo elevado al cuadrado. Hallamos el Kc recordando que es concentración molar, y si es concentración molar es la relación de las moles entre su respectivo volumen. Monóxido de nitrógeno 0,102 entre 5, todo elevado al cuadrado, moles entre volumen. Del bromo 0,026 entre 5 elevado a su coeficiente que es 1, y todo dividido entre la concentración molar del bromuro de nitrosilo, que sería 0,029 entre 5 elevado al cuadrado. Y con eso, muchachos, vamos a poder determinar el valor de Kc. Como te repito, hemos hallado en base a las
concentraciones, moles entre volumen. Operando, vamos a obtener que el Kc aproximadamente nos sale 0,064. Con este Kc, lo que vamos a hacer es hallar el Kp bajo la relación que hay entre ellos. Kp es igual a Kc por RT a la variación de moles, de tal manera que esta variación de moles va a ser simplemente moles finales menos moles iniciales. ¿De acuerdo? Moles finales menos moles iniciales. Eso es lo que yo tengo que recordar respecto a la variación de moles. Obviamente, ambas en estado gaseoso. Reemplazamos y terminamos el ejercicio. Kp será igual al valor de Kc, 0,064. R, consideramos 0,082, constante universal. La temperatura, le sumo 273, tiene que estar en Kelvin, 373,4, y esto elevado a la variación de moles. Productos 3, 2 más 1, 3, reactantes 2. Recuerden que las moles es en base a los coeficientes. Operando toda esa expresión nos dará el Kp, que será aproximadamente 1,96. Por claves, esto lo podemos aproximar al valor de 2. De tal manera que para este problema la alternativa correcta sería la letra A. Clave para este problema, la letra A de avión. Entonces, como puedes ver, simplemente aplicación de la constante de equilibrio, donde lo que tienes que tener en cuenta es que trabajas con concentraciones molares, o sea, moles entre volumen. ¿Ok? Vámonos a la pregunta 38. También equilibrio químico. 38. Pero en este caso no está la especie en equilibrio, o el proceso no está en equilibrio, sino tú lo vas a llevar al equilibrio. Veamos la pregunta 38. Tienes la siguiente reacción: el nitrógeno gaseoso más hidrógeno gaseoso, y esto nos genera en reacción reversible el amoníaco. Típico en este caso de la uni, darte la ecuación balanceada. Entonces, en este tipo de problema, simplemente el problema nos menciona que se inicia mezclando nitrógeno e hidrógeno. Por lo tanto, el proceso aún no ha llegado al equilibrio. El proceso lo vamos a llevar al equilibrio. Por lo tanto, tenemos la etapa de inicio, tenemos la etapa de cambio, tenemos la etapa de equilibrio. ¿Qué dice este ejercicio? Tienes un recipiente de 5 litros nuevamente y se va a introducir una mezcla de 2 moles de nitrógeno y 6 moles de hidrógeno. Se lleva a cabo la reacción y dice que al llegar al equilibrio se encuentra 0,46 moles de amoníaco. Nos piden la constante de equilibrio Kc. Bueno, chicos, por aquí lo único que hay que hacer es completar la tablita para establecer las moles de los reactantes en el equilibrio y luego con el volumen de 5 litros establecer la constante de equilibrio. Muchachos, al iniciar todo proceso, como no me hablan de los productos, estos inician con 0. Todavía no hemos formado producto. Ahora, como parto con 0 el producto y al final debo terminar con 0,46 moles, quiere decir que ha habido un aumento, un cambio de 0,46 moles. Este aumento debe ser proporcional a sus coeficientes. Por lo tanto, si él aumenta como 2, él aumenta como 1 y él aumenta como 3. Perdón, disminuye porque son reactantes, pero de modo proporcional. Profe, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Entonces, él es como 1, 0,23 mol, y él es como 3,
0,69 mol. Pero como te dije, los reactantes disminuyen, los productos aumentan, de tal manera que en el equilibrio que nos estaría quedando 1,77 moles del primero y del segundo nos estaría quedando 5,31 moles. Los reactantes disminuyen, los productos aumentan. De esa manera tenemos las moles en el equilibrio y con el volumen establecido hallaremos Kc. Entonces, Kc, ¿a qué será igual? Simplemente, profe, productos sobre reactantes. Concentración del amoníaco elevado a su coeficiente, que es 2, sobre concentración del nitrógeno elevado a la 1 por concentración del hidrógeno elevado al cubo. De esa manera tendríamos la expresión Kc. Simplemente reemplazamos, no te olvides, son concentraciones, moles entre volumen. El volumen era 5, simplemente a reemplazar. Tendríamos 0,46 entre 5 elevado al cuadrado sobre 1,77 entre 5 elevado a la 1 por 5,31 entre 5 elevado al cubo. Haciendo ahí tu parte de cálculo, simplemente ¿qué vamos a obtener? El valor del Kc. Y este Kc nos sale aproximadamente 2 por 10 a la menos 2. Clave para este problemita, simplemente alternativa, la letra D de dedo. Clave, la letra D. Como puedes apreciar, simplemente el uso del Kc, productos arriba, reactantes abajo. El hecho de haber obtenido las moles en el equilibrio nos han podido determinar el cambio que ha sufrido la sustancia. ¿De acuerdo? Pregunta 39, problema de solubilidad. ¿De acuerdo? Pregunta 39, problema de solubilidad. Recuerda que la solubilidad nos indica la cantidad de soluto presente por cada 100 gramos de solvente. ¿De acuerdo? Esta es la curva de la solubilidad a cierta temperatura y acá tenemos justamente el eje de temperaturas, de tal manera que esta solubilidad te la dan para 3 especies. Vamos a graficar las 3 curvitas. Tenemos la curva C, ¿de acuerdo? De la sustancia C, LC. Tenemos para la sustancia B, que parte más o menos de aquí. Ahí está B. Esta es la sustancia B. Y tenemos para la sustancia A, que más o menos parte de aquí. Y la tendremos por acá. Esta viene a ser la sustancia A. De tal manera que nos piden evaluar más que todo a 30 grados Celsius. Entonces trazamos la temperatura de 30 grados Celsius y a esa temperatura de 30 grados Celsius, tú si proyectas sobre el eje de la solubilidad, vas a poder apreciar cómo va esa solubilidad a esta temperatura. ¿Qué es lo que podemos apreciar? Acá tendré la solubilidad de A, acá tendré la solubilidad de C y acá tendré la solubilidad de la sustancia B. Verifica, mira cachimbo. Profe, L es la curva B, solubilidad de B. L es la curva C, solubilidad de C. Y L es la curva A, solubilidad de A. Los puntos que estamos marcando en esos momentos. Conclusión, a 30 grados Celsius yo puedo concluir que A tiene mayor solubilidad que C y C mayor solubilidad que B. Que nos piden justamente evaluar en esa temperatura. Primera proposición, nos dicen, ¿la sal B es más soluble que C? Bueno, podemos ver que la solubilidad de A resulta ser mayor que la solubilidad de C
y mayor que la solubilidad de B. ¿A qué temperatura? Todo esto a 30 grados Celsius. Todo esto a 30 grados Celsius. Todo esto a 30 grados Celsius. Por lo tanto, muchachos, si eso es lo que hemos concluido de la curva, el que debe ser más soluble es C en comparación de B. C es más soluble que B. C es más soluble que B. Por lo tanto, para esta proposición diremos que es falso. ¿De acuerdo? Segunda proposición. Nos dice, con un aumento de temperatura aumenta la solubilidad de las sales B y C. Veamos, tengo B, tengo C, a medida que la temperatura aumenta también, ¿qué cosa? La solubilidad. Ambas son curvas crecientes, por lo tanto, a mayor temperatura, mayor solubilidad. Por lo tanto, sería verdadero. A mayor temperatura, simplemente ¿qué observamos? Mayor solubilidad. A mayor temperatura, ¿qué observamos? Mayor solubilidad. Por lo tanto, segunda proposición sería verdadero. Tercera proposición nos dice, si la disolución de 45 gramos de la sal A en 100 gramos de agua nos genera una solución insaturada a 30 grados Celsius. Muchachos, estamos a 30 Celsius. La sustancia A tiene una solubilidad que según el problema ya tiene un valor. Dice que este valor es 40. Es el único dato que vamos a aprovechar del problema. Entonces, profe, ¿qué es lo que noto? Que a 30 grados Celsius, 40 gramos de la sal A se disuelve en 100 gramos de agua, en 100 gramos de solvente, porque eso implica que la solución esté saturada. Ahora me dicen, si esto ocurre a 30 grados Celsius, entonces voy a agregar 45 gramos de sal A. Entonces, al agregar 45 gramos de la sustancia A, de la sal A, la pregunta es, ¿qué tipo de solución se habrá generado? Chicos, hay más soluto del permitido a esta temperatura, pero eso no significa que la solución se esté sobresaturando. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de temperatura. El hecho de que haya más soluto no significa de que ya haya sobresaturación. Recuerda que una condición importante para la sobresaturación es que haya un cambio de temperatura, de tal manera que haya una masa que cristalice, pero por el cambio de temperatura. En este caso, yo lo que veo es que hay más masa de soluto, pero no hay variación de temperatura. Sigo estando en 30 grados Celsius. Por lo tanto, el hecho de que yo eche 45 gramos de sal no lo va a sobresaturar. Va a seguir haciendo que la solución esté saturada. Simplemente la solución va a estar saturada. Entonces, como yo veo acá y me plantea que tengo una solución insaturada, simplemente sería proposición falsa. Por lo tanto, salón, la primera falsa, la segunda verdadera, la tercera falsa. Nos preguntan cuál es correcta. Es correcta simplemente solo 2. Es correcta solo 2 romano, y con ello la alternativa sería la letra B de besito. Tal vez por ahí
tú escuches de que la solución vaya a ser sobresaturada. Ten cuidado, no va a ser sobresaturada. ¿Por qué razón? Porque para que haya una sobresaturación debe haber un cambio de temperatura. Y acá la temperatura está permaneciendo constante. Conclusión, solo se ha saturado. Vamos con eso a resolver el último problema de admisión, que es la pregunta número 40. Aplicación de soluciones. ¿De acuerdo? Pregunta número 40. Y con eso, muchachos, ponemos punto final al examen de admisión del día de hoy, viernes 9 de agosto. Veamos acá. Dice, el ácido acético puro. Si nos dicen puro, es que no está mezclado con ningún tipo de sustancia adicional. Por lo tanto, en soluciones, eso nos da a entender que se trata del soluto. Dice, tiene una densidad de 1,049 gramos por mililitro a 25 Celsius. Nos piden la concentración molar de la solución que se forme con 10 mililitros de ese ácido puro, pero al agregarlo en agua para formar 125 mililitros de solución. Por lo tanto, muchachos, vamos a analizar primero al ácido acético puro. Tenemos el ácido acético puro. Si es ácido acético puro, el ácido acético puro está haciendo el papel ¿de qué? De soluto. Si es ácido acético puro el soluto, entonces tengo la densidad del soluto, que sería 1,049 gramos por mililitro, y me está dando el volumen de soluto. Me dice que tome 10 mililitros de él. De tal manera que tú sabes, cachimbo, que hay una relación conocida como densidad igual a masa sobre volumen. Pero en este caso, ¿de quién? Densidad del soluto, masa del soluto, volumen del soluto. Como tengo que la densidad es este valor y el volumen es el de acá, puedo calcular la masa. Reemplazando valores, tendría 1,049 es igual a la masa del soluto sobre el volumen del soluto, que resulta ser 10. Despejando la masa del soluto, ¿cuánto nos está dando? 10,49 gramos. Si eso es verdad, ya tengo la masa del soluto. Como el problema nos dice que hay que formar 125 mililitros de solución, tengo el volumen de la solución, por lo tanto podremos hallar la molaridad. Entonces, decimos por acá, molaridad será igual a moles del soluto respecto al volumen de la solución. Pero tú tienes que recordar que el número de moles es masa sobre masa molar. Entonces la molaridad será igual. Reemplazamos aquí, en vez de moles, ponemos la masa sobre la masa molar, que sería la masa hallada, 10,49 gramos. La masa molar te la dan, ácido acético 60, y el volumen es 125 mililitros. Como tengo que trabajar la molaridad, recuerda que el volumen debe evaluarse en litros. De esa manera, operando, simplemente nos daría el valor de la molaridad, que sería aproximadamente 1,39 molar. De tal manera que con ello, la alternativa al problema número 40 aproximadamente sería la letra D de dedo. Ya tú sabes que por cuestiones de aproximaciones con los decimales, solamente es cuestión de ajustar la clave. Entonces, cachimbo, simplemente el hecho de que haya dicho que es ácido acético puro es porque es soluto. Recién con él hemos pasado a formar la
la solución. Y con esto, muchachos, hemos completado las 20 preguntas del día de hoy en el examen de Física y Química que ha venido en UNI hoy 9 de agosto. Felicidades, Cachimbo, porque al ver ello ya estarás seguro de que has logrado el éxito que es ingresar a la UNI.